Muy buenas noches de nuevo, gracias por estar con nosotros. Pues bien, así están las cosas. Kelly Portalatino es la nueva ministra de Salud. Aquí en los estudios nos acompaña el expresidente del Congreso, Daniel Abugataz. Muy buenas noches, Daniel, gracias por estar con nosotros. Y yo recordaba algunas de las historias que nos regalaron en su momento Betsy Chávez, Dina Boluarte y Kelly Portalatino, que hoy forman parte del gabinete, ¿no? La señora Portalatino se ha pronunciado, ella ha defendido su nombramiento, ha dicho que no es una cuota del serronismo, sino que todo esto tiene que ver con sus antecedentes profesionales. Vamos a escuchar a la propia congresista y ministra sobre su designación. Señores de la prensa, quiero manifestar lo siguiente, que no hay cuota del Partido Perú Libre. Esto es una propuesta y evaluación por parte del Premier, de las cuales no soy médico cirujano de ahora, tengo más de 10 años ejerciendo la parte de medicina humana y sobre todo experiencia en la gestión pública, y de la cual me honra en haber aportado dentro de este año y 3 meses el trabajo que he venido realizando en este sector de la salud y por la cual me reconoce este sector. Muy bien, la señora Portalatino en efecto estudió medicina, ella se graduó en el 2010, ha desempeñado 2 cargos, pero no ejerce desde hace muy buen tiempo la profesión. Creemos en lo particular que, aunque ella lo niegue, sin duda tiene que ver con su filiación partidaria, no solamente Perú Libre, sino concretamente el caso de Cerrón. Cerrón, y esto es ni siquiera un secreto a voces, es conocido, ha mantenido el Ministerio de Salud, decía yo, desde que salió el doctor Ceballos. Daniel Abugataz, ¿qué opina de este nombramiento? ¿Qué dice para bien o qué dice para mal se supone, la renovación que haría Castillo en su gabinete? Llama poderosamente la atención que no se haya mencionado una sola palabra respecto a cuál es la visión que tiene, qué objetivos tiene, hacia dónde va a direccionar el ministerio, cuál es el trabajo. O sea, es su persona, ha estado 3 meses, ya tiene suficiente experiencia. A mí me han operado 7 veces y yo pues el ministro de Salud también. O sea, yo creo que están en un círculo que no salen de ellos mismos, se están ratificando, cambiando de puestos, pero tampoco se dan cuenta de que están asumiendo uno de los ministerios más importantes del país. O sea, lo asumo porque tengo experiencia, tengo 10 años de estudio cirujana. O sea, honestamente, me parece que es una falta de respeto. Pero esto que revela, nosotros decíamos al inicio del programa que esto tiene que ver con la influencia que todavía tiene Vladimir Cerrón. Hoy el diario El Comercio publica, al menos 7 cerronistas ocupan los altos cargos en el MINSA, ahí está el detalle de los funcionarios, y bueno, es sabido que él estaba muy interesado en poner algún ministro dentro del gabinete, pero esto obedece únicamente al apoyo de Cerrón, a la incapacidad del gobierno de poder conseguir, digamos, elementos de mayor trayectoria, para ponerlo en esos términos, habida cuenta de que ayer incluso le dirigieron una carta Sigrid Bazán, el congresista Raimundo y la congresista Ruth Luque, la bancada Cambio Democrático, donde lo responsabilizan de la situación del país y donde lo exhortan a tener mejores integrantes en el gabinete? No, evidentemente esta es una moneda de cambio. Disculpen, puede ser vulgar lo que estoy diciendo, a cambio de tener la seguridad de contar con los votos de Cerrón y de la gente que está alrededor de Cerrón. O sea, esto no tiene nada que ver con el futuro de la salud en el país. ¿Pero los votos de Cerrón estaban en peligro? ¿En algún momento? ¿Cerrón puede decir? No, lo que está haciendo el presidente es asegurarlos. Justamente tú estás mencionando que ayer Sigrid Bazán, Raimundo y otros estaban ya comenzando a cuestionar, a remitirle documentación al presidente en ese sentido. Yo creo que con eso está asegurando tener control sobre los votos para que le aseguren la no vacancia, que ese es el único objetivo del presidente de la República. Pero la pregunta es si Vladimir Cerrón, a él le conviene en lo particular la vacancia. Yo creo que no le conviene la vacancia en ningún escenario, por lo tanto no va a permitirla al margen de que quiera estar con Castillo. No es solamente
el plato de entrada. O sea, el plato de segundo está en lo que tú estás señalando ahí, que es el manejo de todo un sector, que maneja miles de millones de soles, donde hay farmacias de por medio, medicaciones, servicios que se prestan, donde está vinculado, que es el negocio de Cerrón, además. Él es un médico que vive esto y que tiene a todo su sector dependiendo del sector salud, ¿no? Entonces, con esto consolida y garantiza ingresos probablemente para su partido político, para sus amistades, para toda la gente que está alrededor de Cerrón en este momento. O sea, son varias aristas que van en paralelo y que se están repitiendo en cada uno de los ministerios que están siendo asignados, ¿no? Como el que está asignado a Acción Popular, el Ministerio de la Producción, etcétera, el Ministerio de Educación, para la gente que está cercana al presidente Pedro Castillo en el ámbito educativo. Ahora, este es un reto también para Aníbal Torres, entendiendo que Aníbal Torres es el presidente del Consejo de Ministros y que la idea es que el presidente del Consejo de Ministros tenga un equipo articulado, porque mencionaba yo también que, caramba, han ventilado diferencias en su momento Betsy Chávez, Dina Boluarte y Kelly Portalatino. Recordemos que tanto Dina Boluarte como Betsy Chávez, la actual ministra de Cultura, dejaron el partido en su momento, ¿no? Ellas apoyan a Castillo, pero no son más Perú Libre, correcto. En cambio, Kelly Portalatino se ha mantenido ahí a pie firme. Es más, tenemos algunos chats que se intercambiaron el 1 de octubre de 2022, donde se exhortan unas a otras o se impulsa una a otra a la renuncia. Dice, lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre por dignidad, si no comulgo con un partido, renuncio. Esto es lo que le decía en su momento Portalatino a Betsy Chávez. Tenemos otro también, por ejemplo, de estos chats que fueron dados a conocer en su momento. Aquí no alcanzo a leer, pero ahí ven, por ejemplo, el comentario que hace Dina Boluarte. Dice, ante ello, colegas congresistas, envié una solicitud a su despacho requiriendo dicha información. Fuentes, esto es de Kelly Portalatino para Dina Boluarte. Rebotando un chat también del Premier Bellido, que dice, fuentes palaciegas señalan que en el Ejecutivo están sorprendidos. ¿No? La noticia que saca en primera plana, La Razón insinúa que se está voceando a Dina Boluarte como primera ministra, motivo por el cual sería probable que se pretendería distanciar del Premier Guido Bellido. Es decir, hay problemas internos ahí, hay problemas que van a complicar más esta convivencia que no está funcionando en el gabinete. Bueno, realmente no está funcionando nada en el gabinete, ¿no es cierto? Pero eso demuestra que es un presidente un poco preocupado por el tema de la vacancia, que tiene incluso que aceptar que por dentro eso va a ser una olla de grillos. No importa. O sea, para efectos y los intereses de Pedro Castillo, si es necesario tener una olla de grillos con tal de que le garanticen la sobrevivencia, lo va a hacer. Si es necesario mantener a Aníbal Torres, que se siente como la muralla china, en el sentido de que no lo van a vacar porque el Congreso se muere de miedo de que lo cierren, entonces él es la garantía de que no va a proceder el Congreso de esa manera, o va a amenazar con exponerse a una censura, pero eso es al interior, y no importa qué es lo que está ocurriendo al exterior. Estamos viviendo situaciones bastante delicadas. El día de hoy la renuncia del presidente de Petroperú. Humberto Campodónico, sí. Hay escasez de combustibles, que no son atribuibles exclusivamente a Petroperú, pero son situaciones que no veíamos. Pero mucho Petroperú y al mal manejo financiero acentuado en esta gestión en particular. El propio Humberto Campodónico lo reconocía ayer con cara de velorio en una entrevista. No, ayer la entrevista, que estamos hablando de la misma que en Canal 8, que dio... Con cara de velorio. O sea, eso anticipaba la renuncia para el día de hoy. Prácticamente él tenía que admitir que esto había fracasado, gestión tras gestión, pero que además se había acentuado en esta en particular. El rescate financiero es un montón de dinero. Un montón de dinero, ¿para qué? Para pagarle a los buques que, por si los televidentes no están muy al tanto, están en alta mar esperando que les paguen para acercarse a la costa y descargar el combustible que luego ustedes podrán comprar en los grifos de Petroperú. Ese es el problema que tiene ahora la empresa. Bueno, uno de los problemas es que ya no tiene grifos, ya no tiene tanques, ya no tiene terminales, ya no tiene... Todo lo que tenía Petroperú fue desmantelado, pero a pesar de eso se mantuvo con una empresa, la primera empresa nacional, o sea, la empresa más grande del país. Y en un año
en un año han hecho lo que no ha podido ocurrir en 30. O sea, porque han habido 30 años para terminar de liquidar Petroperú. Y lo que lamentablemente lo que bueno, queda... al margen del debate de la refinería y de la pertinencia de tener una refinería que se aprobó durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Sí. Así es. ¿No? Sí. Debate aparte. Muy bien, vamos a escuchar a la primera dama. El día de hoy habló la primera dama a propósito de la liberación de Jennifer Paredes, su hermana. Escuchen lo que dijo respecto a su situación legal. Es mi hija y siempre voy a estar contenta porque sabemos que ella no ha hecho nada, ella siempre se ha preocupado por los más necesitados y es lo que hacemos nosotros cada día, sino que la gente está mal informada, la prensa informa mal. Nosotros no hemos venido a hacer nada, hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto. Nosotros no somos delincuentes como nos califican mucha gente. Eso es la pena y la tristeza que me da que hable así la gente. Mi hija solo se dedicó a hacer su trabajo para la gente que más lo necesita. Eso quiero decir, nada más, muchas gracias. Muy bien, no se le escucha mucho hablar, pero este discurso de la victimización que ya en Lima e incluso en el interior urbano no cala, todavía tiene una población que lo acepta. Sí, bueno, parece que ya llegó a su tope, ¿no? O sea, se comenzó a subir, llegó a 25%, pero en las últimas 3 encuestas se ha mantenido en 25%. Cumplió su objetivo, quien diseñó la campaña la diseñó muy bien, hay que reconocerlo, pero todo tiene un límite, o sea, hasta ahí llegó, y ahora me imagino que diseñarán otra campaña para continuar, buscar perpetuarse en el cargo, ¿no? Que es lo más triste de todo esto, que toda la lucha del presidente, uno pensaría, está luchando para la gente que está con tuberculosis o las personas que no tienen techo, no tienen agua, no tienen luz. No, él está solamente luchando para mantenerse en el puesto. Entonces, ¿hasta dónde? O sea, en fin, ya es decisión de los congresistas. ¿Hasta dónde es un buen pie para la gráfica que tenemos a continuación? También me gustaría que la vea, que la ha preparado el equipo del programa. Los familiares de congresistas de Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático, que tienen contratos con el Estado. Claro, ya no hablamos de directo, ¿no? Es decir, que el congresista venga y que se le facilite algún tipo de obra en la región que representa, en fin. Si no, estamos hablando de los contratos que tienen familiares de algunos congresistas con el Estado. Entonces, trabajo para el congresista, trabajo también para el familiar. Veamos, por ejemplo, el caso de Alex Paredes. ¿Quién sería el beneficiado? Manuel Paredes Aracemendi, el hijo del congresista, por 12.000 soles, es lo que gana. Otro caso, por ejemplo, el de Segundo Quirós, beneficiado Alberto Quirós, hermano, 10.000 soles, su sueldo en el Mincetur. Otro más, Edgar Tello, beneficiada Sonia Suárez, su esposa, por 9.000 soles. Pasión Dávila, beneficiado Inés Dávila y Aldair Travesaño, sus hijos, más de 4.600 soles, entiendo cada uno. Esto del Bloque Magisterial, nada más. Francis Paredes, Rosa Paredes, su hermana, no figura el monto, pero trabaja en la OSCE, ¿no? En la OSCE. Paul Gutiérrez, beneficiado Saúl Gutiérrez, el hermano, Aurelia Saavedra, la esposa, y Cirino Saavedra, el cuñado. En total son 158.000 soles. A ver, esto solamente magisterial. Seguimos en el Bloque Magisterial. Germán Tacuri, Margot Peralta, su hermana, 17.000 soles. Entonces, y acá viene Perú Libre, Valdemar Cerrón, esto ha sido noticia de primera en algún diario el día de hoy, beneficiada Elisea Angulo, la cuñada, por 33.000 soles. Margot Palacios, Abel Yupanqui, su conviviente, también trabajador del Estado, 16.000 soles. Y sigue el desfile, Kelly Portalatino, Orfelinda Benítez, su suegra, por 2.400 soles, la flamante ministra de Salud. Congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, beneficiado Adrián Paniagua, el cuñado, por 27.000 soles. Y vamos con el último. Este es el último, Guillermo Bermejo, muy bien. Ahí está, es decir, no están solamente los niños, que ya sabemos más o menos cuál es el vínculo, sino que, a ver... ¿Tú te acuerdas, Mávila, en el periodo 2006-2011, cuando se comenzaron a descubrir casos muy desagradables de los congresistas
y uno emblemático, terminado siendo denominado el Comepollo, Sí. por una factura de 1.200 soles, 6 años de cárcel. ¿Y estos señores? Ese congresista fue expectorado del Congreso, sometido a la justicia y sentenciado. En mi opinión fue un exceso, en mi opinión. ¿Y esos señores? Y no fue el único caso, hubieron varios casos, estamos hablando del periodo de 2006 al 2011. Y 2011 al 2016 también hubieron casos donde la Comisión de Ética y el Congreso actuó con dignidad. Este Congreso realmente ya debe de ser vetado de alguna manera. O sea, un veto ciudadano, un veto social generalizado. Bueno, no podemos de alguna seguir manera soportando. de alguna manera está ese veto, Sí. porque la aprobación o la desaprobación, mejor dicho, del Congreso es incluso mayor a la del presidente, y eso no es Ahora, poca cosa. Brevemente, solamente para Por favor. los oyentes, que los familiares directos están prohibidos. No es que están poniendo familiares ahí, están poniendo que le dan el trabajo porque son cualquier familiar. No, están prohibidos porque la Constitución prohíbe que trabajen. Eso es importante que la gente lo sepa. De acuerdo, hay que subrayar ese detalle. Muchas gracias a Daniela Bugatás por haber estado con nosotros. Magda. Gracias. Bueno, nosotros continuamos ahora. Lo que vamos a presentarles es una nota que ha preparado nuestro reportero Alonso Dávila. El día de ayer hablábamos de las voces que señalan que Aníbal Torres estaría pensando alejarse del gabinete, especialmente después de la famosa carta que diéramos a conocer el día de ayer. De estos aliados del presidente que parecen estar tomando distancia. En nuestras fuentes en Palacio, por lo menos, señalaban eso hasta anoche. Pero hagamos un repaso de los últimos 8 meses del señor Aníbal Torres, que están terminando además con abucheos públicos. Alonso Dávila presenta el informe y luego regresamos aquí en el estudio. ¡Corrupto! ¡Fuera, corrupto! ¡Dice que va todo el pueblo! ¡Qué pueblo! ¡Qué pueblo! El rechazo al premier Aníbal Torres ya se siente en las calles. ¿Cómo van a prestar la universidad para que venga ese miserable del premier, no? O sea, no tiene sentido. No solo en audiencias públicas, también en cartas enviadas por sus aliados políticos. Evaluar el desempeño de cada uno de los ministros, incluido el primer ministro, y realizar los cambios que se requieren. Y a este rechazo hoy se suman voces de gremios empresariales que le piden dar un paso al costado. El ministro, ¿no? Yo creo que le está haciendo un mal al país. Y le está haciendo un mal porque él ve, y él es consciente a los 80 años, de que la mitad del Perú no puede comer. Un primer ministro de que se preocupa más de defender y de litigar. No hay confianza. Y este gobierno, con este gabinete, con este primer ministro, no la da. Y ese es el problema en el Perú. Para Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el gabinete liderado por Aníbal Torres no ha brindado solución a los tantos problemas sociales que afrontamos hace años. Durante el tercer trimestre de este 2022, las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, en cuanto a rendimiento, han disminuido hasta en 16.3%. Los motivos: el descenso de la inversión privada, la inflación y la desconfianza por la crisis política. Quienes dirigen no saben cómo crear empleo, porque quienes dirigen no saben cómo dirigir agricultura, porque los que dirigen no saben cómo dirigir salud. No hay el conocimiento para crear empleo. No saben cómo crear empleo porque tú no vas a aprender a un ministerio. Cualquiera que quiera entrar al sector público tiene que tener experiencia el día de hoy. Esta situación se ve reflejada en el poco empleo que se genera en nuestro país. Según el INEI, actualmente existen 7.074.000 peruanos desempleados. Señor, no estoy aferrado al cargo. Aníbal Torres, lejos de prestar atención a las críticas de su gestión, se ha dedicado a defender con vehemencia al presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo es el causante de todos esos males. No se dejen engañar.
Un congresista que se considera de experiencia, que se considera muy capaz, habla como una persona solvente en un gran medio de comunicación, engañando, engatusando a la gente. ¿Vamos a seguir en esa situación? ¿A dónde nos vamos como país así? Y este tipo de mensajes de Aníbal Torres no contribuyen a que esta polarización disminuya, al contrario, contribuye a que esta polarización aumente. El tipo de exabruptos que ha tenido Aníbal Torres en las maneras que ha comunicado también contribuye a este tipo de cosas, ¿no? Y probablemente no sea la primera vez que veamos un evento como el de Ricardo Palma. Seguramente veremos, esto lo veremos repetidas veces si este mensaje de polarización continúa, ¿no? Para el analista político Franco Olchese, estas reacciones de la población contra el gabinete y el premier Aníbal Torres es consecuencia del discurso de polarización al que nos tiene acostumbrados el primer ministro. En la defensa del presidente o el mensaje que quiere transmitir el Ejecutivo, ministros disparando mensajes en diferentes direcciones. Lo que vemos es que el gabinete sí ha mantenido cierta consistencia y han designado voceros que están actuando de manera realmente alineada en su función de defensor del Ejecutivo. Aníbal Torres sí es un paso adelante para Pedro Castillo. Este discurso confrontacional ha sido determinante para que su rol como cabeza del gabinete resalte más. Una postura que le hace bien a un presidente que cuenta con serios indicios de corrupción y 6 carpetas fiscales en su contra. En estos más de 8 meses de gestión de Aníbal Torres en la PCM, lejos de resolver estos problemas sociales, ha sido noticia por su actitud confrontacional y también por las contrataciones y deudas de sus familiares con el Estado. Hace unos meses se denunció que la empresa de Víctor Torres, hermano del actual premier, se habría visto favorecida para contratar con el Estado hasta por 14 millones de soles. Además, Marco Antonio Torres, el hijo del primer ministro, es indicado de ser el que maneja en las sombras a la denominada prensa alternativa. ¡Corrupto! ¡Fuera, corrupto! Dicen que va todo el pueblo, ¿qué pueblo? ¡Qué pueblo! Sus palabras no expresan lo que sentimos todos los peruanos. ¿Qué debe pasar con Aníbal Torres? Pedro Castillo ya recibió el documento en el que sus aliados piden la remoción de los actuales ministros. Las tomará en cuenta. Lo que sí se sabe es que hay un gran sector de la población que le dice a Aníbal Torres, hasta aquí, no más. ¡Corrupto! ¡Fuera, corrupto! Dicen que va todo el pueblo, ¿qué pueblo? ¡Qué pueblo!